Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera mesa del ciclo de conversatorios Nuevas Cartografías, Futuros Posibles, que organiza la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí para conmemorar el Día Internacional de los Museos 2021. Este ciclo desdobla una serie de temas para reflexionar desde una perspectiva crítica sobre el devenir de estas instituciones ante un nuevo horizonte que la actual crisis sanitaria transformó. Ello en respuesta al tema propuesto por el ICOM para este año, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Mi nombre es Gerardo Cedillo, soy gestor cultural y artista visual. Actualmente trabajo como subdirector técnico en la Coordinación Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Agradezco la invitación de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí para moderar esta charla intitulada Autocrítica y redefinición del museo como institución. Esta tarde nos acompañan colegas que desde diferentes áreas colaboran con los museos. Le doy la bienvenida a Laura Ayala. Laura es curadora y colaboradora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, institución a la que le agradecemos también su colaboración en la organización de esta mesa. Laura cuenta con estudios de maestría en arte moderno y contemporáneo por el Centro de Cultura Casalam. Laura, bienvenida. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Fabiola Villar. Fabiola es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución con la que colabora desde 2014 en las áreas de cultura, radio y televisión. Bienvenida, Fabiola. Sandra León. Es diseñadora gráfica por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se dedica de manera independiente al mobiliario e interiorismo. Ha participado en diversas exposiciones, entre las que destaca Espacios Incidentales, muestra individual en la galería principal del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Su proyecto, Los No Recuerdos, fue seleccionado en el primer encuentro del fotolibro en este mismo estado. Bienvenida, Sandra. Daniel Garza Usabiaga es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Además, fue profesor del posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad. Daniel ha sido curador del Museo de Arte Moderno, del Museo Universitario del Chopo y director artístico de Zona Maco. Recientemente llevó la dirección artística de la más reciente edición de la Bienal FEMSA, Inestimable Asage. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por ser parte también de este diálogo. Todos son profesionales vinculados al quehacer de los museos de diferentes áreas, lo cual hará que el diálogo también sea bastante rico y nos permita, desde una perspectiva integral, abordar el tema que nos ocupa, ¿no? Que es la redefinición del museo en este cambio de era. Muchas gracias por ser parte. Comenzaré el diálogo con una breve introducción del tema y posteriormente le daré la palabra a las y el participante para empezar la conversación. Encauzar las modificaciones pertinentes para expandir las funciones del museo en aras de considerar una institución relevante dentro de nuestros respectivos entornos sociales es un tema recurrente en nuestra labor diaria, ¿no? Y ha sido tema también en numerosos encuentros y plataformas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. A nivel global, el Consejo Internacional de Museos, ICOM por sus siglas en inglés, emprendió una empresa bastante compleja, que era redactar de manera colegiada una nueva definición de museo para el futuro. Dicha encomienda resultó inconclusa, al parecer por la falta de consenso para concretar una única concepción que congregara toda esa multiplicidad de prácticas museísticas que inciden en niveles locales. Por este motivo es que la definición global que permanece de la institución museo en el ICOM y que mantiene desde su 22ª Asamblea General en 2017 es la siguiente. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.
Pese a lo sustancial de esta discrepancia, es más que útil reflexionar que la correspondencia entre esta definición, la vocación del museo y sus comunidades a través de casos particulares. En otras palabras, me refiero a qué nos comunica nuestra experiencia, cuáles son las necesidades de nuestros públicos y hacia qué caminos nos orientan. Aunado a lo anterior, la actual crisis sanitaria a causa del COVID-19 ha derivado que las instituciones culturales trabajen de manera emergente y acelerada en desarrollar acciones paliativas para continuar con sus funciones. Esta incertidumbre ocasionada por la crisis internacional nos hace cuestionar la supervivencia o permanencia de diversos referentes sociales y culturales, entre ellos los museos. Nos preguntamos, ¿qué aspectos hacen vigentes a un museo dentro de su entorno social? ¿Qué es lo que puede aportar a su comunidad en momentos desafiantes? En respuesta a lo planteado, se puede acudir a la idea de que tradicionalmente la importancia del museo residió en la labor de preservación del patrimonio, en el valor de los objetos que resguarda. No obstante, su relevancia en la actualidad responde a la participación activa de los museos en comunidades, de manera que genere la construcción colectiva de una agenda social de interés común. El contexto de la pandemia ha evidenciado que la sostenibilidad del museo depende de la colaboración social, de la participación de comunidades y no solo de la gestión que aporta el Estado y los gobiernos locales. Es oportuno realizar ejercicios en los que se analice la definición del museo junto con sus vocaciones particulares, para ponderar si dichos conceptos están vigentes en las sociedades actuales, donde la transición de lo presencial a lo digital es uno de los cambios continuos a los que nos enfrentamos. La autocrítica que pone título a esta charla es un punto de partida. Sin embargo, esta debe comprenderse como un asunto fundamentalmente proactivo, que además de cuestionar e identificar las causas de posibles estancamientos en nuestras instituciones, contribuye a canalizar estrategias de acción que dirijan a los terrenos que deseamos para nuestras comunidades y nuestros museos. En ese sentido, me gustaría dar la palabra a Laura Ayala, ¿no? que nos podrá comentar un poco en torno a la idea de redefinir el papel del museo en este nuevo horizonte. Adelante, Laura. Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría dar las gracias por la invitación a participar en esta reflexión. Mi intervención estará más ligada a los museos de arte, ya que es en este medio en el que yo me desempeño. Recordemos que los museos tuvieron su origen como espacios de contemplación, eran espacios solitarios, casi mausoleos. Con el tiempo se convirtieron en lugares de peregrinación obligada para turistas ávidos de hacerse una selfie en la sala de la Mona Lisa o en la sala de la Ronda Nocturna. Pero ¿ese clima de saturación propiciaría realmente la contemplación? Los museos han estado siempre en constante transformación. El museo post-COVID ya no tendrá exposiciones tipo blockbuster. Al menos en el mediano plazo, se tendrá que privilegiar una visita en términos muy distintos a los que se hacía. Los flirteos del museo con la cultura del espectáculo y el turismo de masas han quedado atrás. Es la oportunidad de dejar de pensar en el museo como un lugar de entretenimiento y concebirlo como un lugar de aprendizaje. Se dice muy sencillo, pero el turismo, además de los tumultos, también aportaba sumas importantes por concepto de entradas al museo, por souvenir y servicios. Todas estas entradas faltarán para el financiamiento de estructuras pesadísimas que dependen de esos ingresos. Por ejemplo, el Museo del Prado ha dejado de percibir quincenalmente 1 millón de euros simplemente por el concepto de taquilla. Entonces se hace urgente el replanteamiento de un modelo económico para que los museos puedan sobrevivir. Me llamó la atención una noticia que apareció hace un par de días en donde la Galería Florentina de Uffizi anunció la venta de un Miguel Ángel encriptado,
por la cantidad de $1,700 y la pieza cuenta con su validación, por supuesto, en blockchain. Entonces, están recurriendo a este tipo de estrategias para poder financiar su operación. La invitación que el ICOM nos hace en este año es a reflexionar sobre la recuperación de los espacios y sobre todo a reimaginarlos. Frente a retos tan inesperados como la pandemia y ante los cambios tan contundentes como los que se advierten en la percepción del tiempo y el espacio, lo que en algún momento se llegó a llamar el tiempo Internet. Nos encontramos en un momento en el que se experimenta un vértigo por la cantidad de información y también por la velocidad con que se recibe. Este fenómeno no ha sido ajeno a los museos, que ante su cierre se vieron en la necesidad de acelerar su digitalización. La idea original era llegar a un mayor número de público, aunque de pronto se volvió el único canal para conectar con la audiencia. Si bien el acceso digital a los museos, sus colecciones y a sus actividades representa una conexión con el público, también representa un problema de exclusión social asociado a la brecha digital. Sobre este punto no abundaré, solo señalo su existencia. Aquí se plantea una pregunta sobre los contenidos digitales. ¿Cómo aportar y no saturar? Ponderar la calidad por encima de la cantidad y concebir que los entornos virtuales y materiales deberían ser complementarios. Nuevamente traigo a cuento a la Mona Lisa. La interacción física con esta particular obra es sumamente limitada y podría yo pensar que hasta frustrante. La versión digital, en cambio, nos abre posibilidades inimaginables de contemplación, exploración y disfrute de las piezas. Es aquí en donde el museo puede abonar a la desfetichización de las piezas consagradas y a la difusión de obras menos conocidas y convertirlas en motivo de investigación, del espíritu de su época o de su tránsito hasta nuestros días para propiciar nuevas lecturas. Es necesario repensar lo que ya se proyectaba desde los años 50 del siglo pasado, que se conoce como la nueva museología, que es una museología activa y participativa. Para 2019, la discusión sobre una nueva definición de museo incluía propuestas tales como justicia social, igualdad global y bienestar planetario. Pero olvidaba algo que es fundamental, la educación. En ese mismo sentido, me gustaría resaltar el papel social que cumplen o deberían cumplir los museos como lugares de aprendizaje y de conversación. Para ello, propongo un lugar intermedio entre los grandes museos, bien sean nacionales o enciclopédicos, a algo más cercano a la idea del museo del tercer milenio que planteaba Umberto Eco. ¿Cuál es este museo del tercer milenio con el que Eco escandalizó y sorprendió a la audiencia del Museo Guggenheim de Bilbao en 2001? Pues se trata de un museo del tercer milenio en el que se presente una sola obra, acompañada de información sobre el momento histórico en que se produjo, el lugar, el tiempo, las influencias que tuvo el artista, sus precursores, sus seguidores, etc. En resumen, un museo que no se base en la acumulación de obras, tampoco en un edificio espectacular y que no favorezca el fetichismo, es decir, un museo semiótico. Es así como el contexto, el material didáctico y educativo que puede acompañar a cada pieza o exposición es la clave para convertir este espacio en un lugar de conversación, un entorno en el que se propicie el pensamiento crítico y se pueda aprender y crear conciencia. Es ahí donde se puede activar su rol social. Pensar en un museo que pueda comunicar sin imponer criterios, un museo que no pretenda dar respuestas absolutas, sino ser detonador de preguntas que abonen a un diálogo.
que el museo propicie una comunicación en dos vías, en donde la legitimación que otorga como institución corresponda verdaderamente a criterios de calidad y sobre todo de pertinencia, pero que principalmente pueda reflejar los intereses, problemática y anhelos de su entorno. Por último, me gustaría citar unas iniciativas que considero muy relevantes. La Galería Tate de Londres ofrece en sus diferentes plataformas digitales temas específicos que afectan a su comunidad. Para ello presenta un tema, por ejemplo, las mujeres negras y personas de género no binario, cómo usan ellas el arte como medio de sanación. Este tema se abordó en 2019 y se acompañó de una gran exposición de Kara Walker. Este año, por ejemplo, se suma a la Semana de Concientización de la Salud Mental y está vinculada con la naturaleza. En los contenidos que publica Tate, destaca la forma en que cada uno de los artistas de los que se presentan obras se sentía con relación a la naturaleza. Se invita a los visitantes a compartir sus experiencias en la forma en que el entorno natural los ha reconfortado en estos meses de pandemia. Su objetivo es ofrecer al público nuevas perspectivas y emociones positivas durante la crisis. También la Galería Londinense ofrece reflexionar sobre diferentes temas, tales como la migración, a través de piezas que se ponen a disposición del público para su interpretación. Se produce un diálogo muy personal que no se hace con el curador o experto, sino con personas que han experimentado sentimientos afines a los trabajos artísticos. El contenido, o sea, la interpretación que hace el visitante, se publica en su página web y ahí surge lo que yo ya había mencionado como la comunicación en dos sentidos. El museo no solo habla, el museo escucha. Por último, mi propuesta, como les decía, era un museo a medio camino entre el Gran Museo y el museo que planteó ECO. Entonces, sin importar su tamaño del inmueble o del territorio, de su colección o del acervo tangible o intangible, y sin considerar su presupuesto, el museo debería aspirar a convertirse en un espejo de su comunidad en el que se puedan encontrar otras muchas formas de aprendizajes posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Sin duda, el tema de redefinir o repensar el museo ha ocupado numerosas discusiones en los últimos años en distintos escenarios, ¿no? Creo que ha sido una tarea importante replantear el papel de estas instituciones en la vida social, ¿no? Y en este sentido, para abrir la discusión con el resto de las participantes y el participante, me gustaría preguntarles y saber su opinión en torno a la necesidad de redefinir el museo. ¿Es necesario redactar un nuevo concepto de la institución museo o replantear la manera en la que estas instituciones tienen interlocución con un entorno social, cultural, inclusive medioambiental? No sé si quieres empezar, Sandra. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. También primero agradecerles por la invitación y pues sobre todo pues estar en este panel con personas que están haciendo mucho trabajo alrededor de la gestión cultural y la labor que en los espacios museales se tiene aquí en este país. Bueno, sí es importante y sí es relevante redefinir, sí, yo creo que sí, pero más que como una definición plana y vaga, es decir, como muy ambigua, es realmente a nivel, digo, ejecutorio, ¿no? Yo pienso que la construcción de una agenda
sobre todo colectiva, y que sí tenga como este impacto a nivel comunitario, es de vital importancia en estos tiempos, ¿no? Hemos venido trabajando, los museos han venido trabajando de la mano de no solo de los que exponen dentro de sus salas las obras, las creaciones y los mismos artistas y creadores, sino también de la comunidad. Pero esta situación de la pandemia nos ha forzado a todos los actores a tener que redefinir y tener que volver a reconstruirnos desde la forma en que interactuamos todos estos actores. Yo pienso que tiene que despertar un interés en la comunidad un poco más plural, más integradora, pero también, como bien mencionaba Laura, en este sentido de sensibilidad a las comunidades y a las problemáticas sociales. Los contenidos, hacer que los contenidos se vuelvan como territorios que sean como un enlace a estos espacios dentro del pensamiento de las comunidades, de nuestros públicos, que sean generadores, si bien sí de reflexiones, que sean espacios para generar la interlocución y el diálogo el intercambio de pensamientos y de ideas, pues también sean como estos espacios a donde se pueden ir a despejar de estas realidades y simplemente también tener cómo poder interactuar con la obra, con las comunidades que las integran y poder tener diálogos que les den pues estos esparcimientos mentales que fueron muy necesarios en estos tiempos de pandemia y que se vean a futuro como para otras posibles crisis que se pudieran tener. Muchas gracias, Sandra. Fabiola, no sé si nos quisieras comentar algo con relación a esto. Claro, es necesario, como vienen diciendo las compañeras de mesa, bueno, primero saludar a todos y agradecer la invitación para estar acompañado de esta diversidad de ideas en esta tarde. Y sí, como empecé diciendo, sí, yo creo que es necesario una nueva redefinición, pero que no deje atrás lo que ya se venía haciendo, ¿no? Es tomar en cuenta, como decía Laura, es un punto intermedio en tomar en cuenta lo que ya existía con hacia dónde vamos. Y yo creo que totalmente la pandemia, si bien ya se venía trabajando los museos con nuevas maneras de atraer nuevos públicos, etcétera, pues la pandemia lo presionó totalmente para tener nuevas definiciones de lo que queremos ver en un museo. Un museo en el cual, como decíamos, no tanto contemplativo nada más, sino que también te haga sentir experiencias y que puedas tener nuevos aprendizajes, pero sobre todo que te sientas representado, ¿sí? Que forme parte de ti, que eso es lo que haría que la persona quiera entrar a estos espacios, que anteriormente era un poco más complicado porque no se sentía a lo mejor la persona cómoda en entrar, porque no sabía que podía encontrar y si no conocía el tema se sentía que no podía entrar. Entonces yo creo que invitar un poco a las personas a que se sientan representadas por medio de las estrategias que tienen estos museos, y yo creo que viene de la mano de las personas que se toman en cuenta para las actividades que realizan los museos, ¿no? Los museos no nada más es la exposición, sino también las actividades que hay en torno a las exposiciones temporales, porque como bien decía Laura, estamos hablando de exposiciones quizás más efímeras y no que se queden siempre igual, o sea, que tengan una nueva redefinición, a lo mejor, y que se quede ¿cómo podemos decirlo? Que se quede... tenemos una colección permanente en el museo, pero que tenga un nuevo acomodo para que la gente que ya lo conoce lo pueda ver de otra forma, y esto de la mano de exposiciones temporales que lo hacen un poco más atractivo. También el ejemplo de hacer actividades fuera de los horarios de los museos por las noches, en fines de semana, que se unen, por ejemplo, veíamos algunos ejemplos en otras ciudades, como por ejemplo en Nueva York, en el Guggenheim, de marcas de moda que patrocinan noches en los museos para que puedas interactuar de otra forma con las exposiciones que hay, etcétera. Entonces, pues sí, yo creo que
es importante eso, y de la mano de productos de comunicación que tanto audiovisuales como auditivos puedan ayudar, ¿no? A que se entienda mejor la labor de los museos y lo que se está presentando. Ahora estamos muy cerca de cuestiones como podcast, videos interactivos, y esto complementa muy bien la labor que tiene un museo, y de no hacerla de una manera muy plana, sino más interactiva, ¿no? Ya hay más herramientas y usarlas, y yo creo que la pandemia nos ayudó justamente a eso, a dar ese paso, si bien a lo mejor un poco abrupto, pero que ya teníamos tiempo que teníamos que haber pasado quizás a eso, y nos había retenido, y yo creo que la pandemia fue lo que nos ayudó. Creo que es lo que podría decir al respecto. Muchas gracias. Sí, son numerosos los aprendizajes que nos deja el contexto de la pandemia. Daniel, adicional a la pregunta de si es necesario redefinir el museo como institución o replantear su forma de interlocución, también me gustaría agregar que otra pregunta, o sea, si es necesario redefinir el concepto o la noción misma de museo, ¿quién redefine al museo, ¿no? Y si el museo no significa también o no se resignifica también en lo local, en el contexto en el que se encuentra emplazado. Sí, bueno, buenas tardes. También muchas gracias por la invitación. Un poco como para empezar con tu segunda pregunta, sí creo que como que este es un momento como bastante interesante para redefinir el museo desde lo local. O sea, eh, como ha sucedido en otros momentos de crisis, sobre todo de crisis económica, y bueno, esta crisis sanitaria viene acompañada de una crisis económica muy pronunciada, eh, es un momento como, pues son momentos como que generalmente se utilizan para recurrir a lo local, un poco ante la imposibilidad de invertir en grandes exposiciones, que bueno, además ahorita estas exposiciones que atraen mucho público son un poco difíciles por cuestiones de seguridad sanitaria. Pues ha pasado ya en otras ocasiones, en crisis económicas, que se recurre o se revisita mucho el contexto local. Y esto creo que es como una oportunidad, sobre todo después de dos, pues sí, como 2 décadas, yo podría decir, si no 2 décadas, como una década y media de mucha inversión, sobre todo en los grandes museos, de eh, traer exposiciones internacionales, ¿no? Eh, Esto se complica hoy en día de distintas maneras, y creo que es una oportunidad para atender contextos locales y necesidades locales, y reforzar eh, la producción y el entendimiento de lo que se está haciendo en lo local. Eh, no creo tanto así que se tenga que redefinir la función del museo, pero sí ajustar muchos de los contenidos a las condiciones del presente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cantidad de museos que hay en México con colecciones eh, propias, permanentes, que muchas veces no se exhiben y que falta investigación al respecto. Muy pocos museos tienen como un catálogo de obra, ¿sabes? Como accesible de sus colecciones permanentes. Y creo que este es un momento idóneo para hacer ese tipo de investigación y revalorización de las colecciones que todos los museos tienen, y también de crear como sinergias entre distintos museos a nivel local, regional y nacional, para compartir estos acervos y los conocimientos que se puedan derivar de los mismos, ¿no? Pienso mucho como en actualizaciones generales que se tienen que hacer de lecturas, y que creo que los museos, con los acervos que tienen, se pueden lograr si se les da como un giro al estudio, ¿no?
pensemos, por ejemplo, en hacer una exposición bastante como tradicional del género de paisaje, por ejemplo, pero que ahí podamos ver o investigar cómo ha cambiado la relación de los individuos con el entorno natural a través de los años, desde, no sé, el siglo XIX hasta el presente, y ver y ponderar qué cosas hay buenas y qué cosas hay malas de nuestra relación con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O otra exposición muy tradicional del retrato, ¿no? Viendo retratos de hombres y retratos de mujeres y cómo a través de esto se va construyendo percepciones de género, de sexualidad, de masculinidad, de lo femenino, ¿no? Y cómo a través de estas como imágenes, estas obras de arte, nosotros también podemos entender estas construcciones, la artificialidad de estas construcciones, ¿no? O los marcos culturales que han hecho que entendamos género y sexualidad a partir de las obras artísticas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que muchas de las cosas están ahí y los museos cuentan con ellas, es simplemente como redireccionarlas, teniendo en cuenta como las problemáticas que hay en el presente, las discusiones que se tienen que atender en el presente, y así, pues sí, darle cauce a estos temas, estos debates, y siempre considerando, pues sí, el contexto local en la articulación de estos contenidos. Perfecto, muchas gracias. Sin duda, sí, como bien comentas, tal vez no redefinir en su totalidad, no es necesario redefinir en su totalidad, sino ir haciendo cambios significativos en los procesos y en distintas, en su quehacer también cotidiano, ¿no? El trabajo con su patrimonio, con las comunidades con las que dialoga, ¿no? Y poner más atención a su entorno local, ¿no? En este sentido, me gustaría también que pudiéramos conversar sobre la relevancia social que tienen los museos, porque parece que hablamos en abstracto. Como profesionales de museos, creo que para nosotros es claro que los museos son relevantes, ¿no? Pero ¿cómo le decimos a la sociedad, cómo le decimos a las comunidades que los museos son relevantes, ¿no? Sobre todo en este momento de crisis, ¿no? Donde la pandemia ha afectado como distintas dinámicas sociales, ha afectado también el entretenimiento, ha afectado la producción cultural, el consumo cultural, ¿no? Entonces, en esta coyuntura tan compleja, ¿cómo podemos decir a nuestras comunidades que un museo es relevante? No sé quién le gustaría empezar. Laura, no sé si nos quisieras comentar algo al respecto. Ay, sí estoy, ¿verdad? Gracias. Bueno, sí, un poco como lo que comentaba yo al principio, que la gente se sienta, que el público se sienta escuchado, el visitante se siente escuchado, porque le puedes traer la gran exposición que, como ya decía, próximamente no va a ser posible por lo que decía Daniel, la cantidad de inversión, de logística que se requiere, pues simplemente traer curadores de otras latitudes se vuelve completamente imposible, aunque tuvieras el dinero, pero a lo mejor esa gran exposición no tiene eco en la comunidad en donde tú la insertas, a menos que definitivamente hagas un proceso de integrar los intereses de tu comunidad al contenido de la exposición y desarrollar una serie de materiales y actividades que la hagan pertinente. Pero hay algo que casi no hacemos aquí en México y que deberíamos de empezar a hacer, que es antes de planear una exposición del tamaño que sea grande, mediana o hiper grande, es hacer simulacros, hacer reuniones con el público meta, con, por ejemplo, nosotros como museo universitario, de qué manera podemos dialogar con lo que la academia está produciendo. Entonces, lo hemos hecho
Por ejemplo, hemos tenido exposiciones ligadas a la migración y trabajamos con un instituto de investigación que también trabaja ese tema. Hemos trabajado, por ejemplo, una exposición de moda de Balenciaga, una exposición histórica, pero tenemos también, ofrecemos la carrera de diseño de modas. Entonces, hay un diálogo entre lo que el museo está presentando y su comunidad universitaria. Y nosotros, bueno, no solo servimos a la comunidad universitaria, somos un museo de arte que está abierto a todo público y que además es gratuito. Entonces tenemos visitantes de todo tipo de comunidades, pero hacer una especie de prototipos de exposición en los que pudiéramos atender las inquietudes de las personas a las que va dirigido. Muchas gracias. No sé si, Fabiola, ¿te gustaría comentar algo? Sí, claro. Bueno, yo también observo, por ejemplo, creo que decía el compañero algo muy importante. Ahorita con la cuestión de los presupuestos, yo soy una persona que veo los museos desde una parte externa. Yo no trabajo en un museo, más bien trato de difundir lo que hacen los museos, especialmente los de mi ciudad, a través de diferentes plataformas, como lo son videos, podcasts, artículos escritos, y yo creo que esa es una forma de verlo distinta a la de algunos de mis compañeros que están aquí, y sí veo la importancia de hacerlo a manera regional, a manera de lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor, y creo que los museos en nuestra ciudad, a partir de los diferentes proyectos que he realizado, me he dado cuenta de esa importancia de darlo a conocer, porque lo que sucede es que hay veces que no lo conocen las personas que están alrededor de nosotros y por eso no se acercan porque no lo conocen. Entonces, a través de estas estrategias de comunicación, pensar bien el mensaje que les quieres dar de una manera que pueda ser atractiva para ellos, no hacerlo de una manera muy plana, tener también diálogos como el que estamos teniendo ahorita, con gente que vive aquí en la ciudad y como tú dices, bueno, lo han dicho mis compañeros, tomando en cuenta los diferentes agentes de cambio, ¿no? Tanto las personas que trabajan en los museos, las personas que lo visitan, la propia sociedad y nosotros también como agentes externos, también que nos gusta darle esa mirada para que pueda llegar a más gente e impacte. Entonces yo creo que sí es importante pues que haya esa colaboración. Hemos tratado con estos proyectos, por ejemplo, de museos de nuestra ciudad, que lo realizamos en 3 ediciones, de poder acercar a todos ellos, ¿no? Y también que haya ese diálogo, como lo comentaban también, entre los diferentes museos, que a veces no hay tanta oportunidad de platicarlos, porque son muy diversos los temas que abordan, pero tener un espacio como intermedio o una unión para poder hablar de ellos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con estos productos, que yo considero que siguen siendo necesarios y que son una herramienta o un apoyo para los propios museos, ¿no? Lo que se hace alrededor. Y también lo que comentaba Laura de ligar temas, por ejemplo, realicé hace poco un artículo que tenía que ver con las enfermedades mentales y yo trabajo en una revista universitaria y el número trataba de las enfermedades mentales y había una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis donde habían hecho un mural que trataba exactamente de ese tema. Entonces, ¿cómo puedes ligar las enfermedades mentales con un trabajo de arte? Entonces, ver esa manera de cómo ligarlo. También, por ejemplo, en algún momento tuvimos universitario un radiomaratón y el tema era la cuestión de una incubadora de empresas y yo tenía un programa cultural de radio en ese momento y dije, ¿cómo podemos unir el arte o la cultura, que es como siempre lo he querido unir, con un tema que a veces piensas que está un poco alejado, pero dices, ¿cómo lo uno, no? Entonces, lo que hice fue invitar del Centro Universitario de las Artes a un alumno y al coordinador de la carrera
de arte contemporáneo para que nos hablaran de cómo podían emprender ellos desde el arte. Entonces también es una forma de cómo puedes unir temas que aparentemente no iban a estar ligados, desde el arte los podemos unir, y por eso la importancia también los temas que son importantes para la sociedad, cómo los unimos desde el arte, ¿no? Desde el punto de vista del arte. Entonces yo creo que por ahí es importante las personas como nosotros, como gestores culturales, para apoyar la labor de los museos en esta nueva redefinición o ajuste, como le queramos ver. Gracias, Fabiola. Sandra, ¿te gustaría comentarnos algo al respecto? Sí, bueno, abundando un poquito al tema, yo creo que lo principal en cuestión interna de los museos como actores en la sociedad es entenderse dentro de lo global. Si bien, como se ha venido tratando, hay que, en este entendimiento, tratar de aterrizarlo también con las distintas disyuntivas que nos vaya presentando el hecho de las problemáticas locales, ¿no? Y también de nuestro contexto local. Entonces, los museos, si bien están dentro de esta red enorme, tienen que volver como enfocarse a estas particularidades. Sobre todo, entenderse y tener la voluntad del museo para generar fraternidades, ¿no? En esta red de museos, que estén abiertos siempre como a la reflexión constante, tanto de la política museal como del entorno colectivo en el que se están desarrollando. Tener una función social para aportar, una función social que aporte a las comunidades principalmente, ¿no? Yo creo que esa sería la palabra clave, en donde la conectividad con sus públicos pues venga desde distintos contextos que surgen desde la misma comunidad. Yo pienso que hay que afrontar esta situación en lo local y tomar al museo como un protagonista que empatice con las problemáticas actuales y puede ser desde la visión, como bien comentaba Laura, vistos desde un bagaje histórico, pero también vistos desde nuestras problemáticas contemporáneas, ¿no? Sí, muchas gracias, Sandra, que era un poco lo que comentaba también Daniel, ¿no? De cómo abordar desde el quehacer de los museos los retos, desde sus propias vocaciones, desde sus propias colecciones, los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? En este sentido también, Daniel, hablando de la relevancia social, ¿no? ¿Cómo mantenemos también un museo vigente, ¿no? En un contexto también que está en constante transformación. Sí, pues es que la relevancia social del museo es como, o sea, está dada, ¿no? O sea, es un espacio que se dedica, pues, digamos que a difundir ciertos conocimientos, ¿no? Y con eso ya la relevancia social, pues, está dada de entrada, ¿no? Que no es lo mismo que la relevancia comunitaria, o sea, hay como dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y creo que la apuesta es justo como cuál es la relevancia de un museo hacia su comunidad, ¿no? Un museo puede estar abierto y decir, no, pues tengo estas exposiciones y son sobre esto, y si vienes vas a aprender sobre esto, pero probablemente no tienen ningún tipo de vinculación con su comunidad, ¿no? Esta cuestión de la relevancia comunitaria se vuelve más complicada entre más grande sea el museo y esté enclavado en un contexto urbano más grande. O sea, los grandes museos de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen poca relevancia comunitaria, ¿no? Pueden tener cierta relevancia hacia ciertas comunidades de especialistas, ¿no? El Museo de Antropología es relevante a la comunidad de antropólogos, de arqueólogos, porque regularmente se hacen simposios ahí, conferencias ahí, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido tiene su comunidad, que es una comunidad de especialistas, por ejemplo. Entre más pequeña sea la localidad o, digamos, el contexto urbano en el que se encuentra ligado, el museo tiene más importancia, o sea, tiene más posibilidad de tener una importancia comunitaria. Y ahí es hacer partícipe a la comunidad de distintas maneras de que es un espacio público
más allá de las exposiciones, y otro tipo de iniciativas que están dadas en la misma vocación del museo, ¿no? Entonces ahí de nuevo creo que cada museo tiene que imaginar como distintas estrategias para en verdad hacer de su museo que tenga relevancia comunitaria, ¿no? Si en mi comunidad existe tal interés por cierto oficio, trabajo, hay una problemática muy fuerte, pues bueno, vamos a debatir esto acá, vamos a invitar a la gente a hablar de esto. Si, por ejemplo, en mi comunidad o en mi contexto urbano, mi colonia, y aquí hay un museo o un centro cultural, no hay opciones de esparcimiento para ciertos grupos, digamos, generacionales, ¿qué puedo hacer yo para crearlas, ¿no? Y que puedan llegar esos grupos generacionales y tengan como un momento de esparcimiento, porque también lo dijeron, el esparcimiento es una de las funciones sociales del museo desde siempre y más ahora, creo, ¿no? Entonces, también creo que el museo permite todo, o sea, tiene esta como cualidad plástica de poder dar pie a otras actividades más allá de lo que está puesto en su vocación, ¿no? Esto de conservar, adquirir, estudiar, tal, el patrimonio material, intangible, tangible, etcétera, etcétera. Creo que hay oportunidad de emprender otro tipo de actividades que puedan crear, más allá de esta función social que está dada, como una relevancia comunitaria. Totalmente de acuerdo. Quisiera también agradecer a todo el público que nos está escuchando y que nos está haciendo comentarios a través de las redes sociales. Me gustaría como dedicar esta última parte a algunos de esos comentarios, ¿no? Les comparto, Estivaliz Martínez nos comenta: soy estudiante de niña, tuve muchas carencias y nunca tuve acceso a un museo. Hoy en día me acerco a los museos y veo que es difícil que la gente de escasos recursos se acerque a los museos. ¿Qué pueden hacer los museos para ser inclusivos y atractivos para el público de escasos recursos? ¿Les gustaría comentar algo al respecto? Un gran reto. Creo que es el enorme reto y deuda de los museos, la inclusión. ¿No? Sandra, ¿te gustaría empezar? Sí, gracias, Gerardo. Bueno, yo primero le quiero decir a Estivaliz, sí, creo, ¿verdad? Que sí es un reto para los museos, definitivo. Yo no estoy al interior, sino yo también los visualizo desde la parte de gestión y como artista fuera de ellos. Y yo detecto que una de las principales formas en que se puede abordar es viéndolo como un eje donde se estén moviendo todos los públicos, o sea, no como esta parte estática, sino como una transitoriedad, donde sea como un conductor móvil, donde todos los actores sociales transiten y fluyan por medio de él, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos dos formas de hacer museo, ¿no? Ahorita que se está viendo mucho lo híbrido, dadas por las circunstancias de la pandemia, más sin embargo, yo creo que es la forma en que se va a dar mayor la funcionalidad y el acercamiento a los públicos es la exclusión de la que hablaba Laura, pues sí se daba en la parte presencial, porque muchas personas que no están aledañas, o estos públicos que no se sienten identificados de entrada con la zona en la que se encuentra el museo o los museos, o en zonas muy periféricas que el acceso se les dificulta, también sucede en lo virtual. O sea, Laura lo comentó, no, aunque se tengan las plataformas, no todos los públicos acceden.
Entonces tenemos como esta pequeña división y que hay que identificar y que hay que ver cómo podemos dar la solución para que si bien se amplió la posibilidad de de llegar en un alcance mayoritario, sí seguimos teniendo y se seguirán teniendo estas como vacantes, como estas faltantes en estos asuntos de poder cercar y de poder abrazar más a la comunidad, ¿no? Es un reto difícil. Yo creo que por la parte de estas nuevas tecnologías y la web se está haciendo un poco más incluyente, pero sí definitivamente es justo por lo que estamos trabajando para ir haciendo estas nuevas proyecciones. Adelante. Sí, pues, bueno, a mí me gustaría traer a cuento justo lo que dice Estíbaliz, que de niña no pudo ir a museos y que tuvo muchas carencias. Yo creo que justo ahí está la respuesta o una de las posibles respuestas. Yo creo que es una responsabilidad educar a la gente a ir a museos. Es como escuchar música, como cualquier apreciación de las artes no puede venir sin una previa educación, sin estar inmersos, y por eso de pronto te pueden ver estos edificios intimidantes y la gente, aunque sea gratis, no entra. Entonces, ¿cómo le haces para que la gente pierda el miedo a entrar a ese palacio, a ese edificio monumental? Pues lo tienes que llevar desde niño o de mediano. Yo, la verdad, es algo que me fascina, pensar cómo, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, y lo platica hermosísimo Stefan Zweig, de cómo llevaban a obreros, campesinos, a todo el proletariado en filas a visitar el Palacio del Hermitage, a ver las grandes colecciones que habían hecho los zares, y los obreros volteaban a ver azorados todas estas piezas con sus botas llenas de lodo, pero estos obreros los volvieron a llevar y los volvieron a llevar y a los niños los vuelven a llevar, y ahora tú puedes ver en Rusia que aunque esté nevando o caiga un diluvio, la gente va a ver sus museos, aunque esté solamente la colección permanente. Es para ellos algo importantísimo en su cultura, y hay otras culturas, pero empezaron de cero. Entonces yo pienso que justo Estíbaliz dio la respuesta. Hay que empezar a sembrar una semilla en los niños. Hay muchos programas en muchos museos en que empiezan a hacerlo. Es caro, sí, porque hay que transportarlos, hay que brindarles seguridad y hay que garantizar que tengan una visita óptima. No es fácil, pero pienso que ahí es donde hay que empezar. Muchas gracias, Laura. Sin duda, como lo comentaba, la inclusión es un reto en la práctica cotidiana de los museos, y ha sido un reto más grande en este contexto de la pandemia. Creo que la tecnología nos acercó, pero también marcó otros espacios de exclusión, ¿no? Entonces, creo que ahí hay también una oportunidad. Me gustaría también compartirles algún otro comentario, ¿no? Que va, imagino, más enfocado a los museos en San Luis Potosí. Nos comenta Luz Guzmán: otro aspecto es la información en los museos. ¿Creen que el museo podría ser espacio para servicio social de jóvenes que tuvieran conocimiento de las obras del museo para fungir como guías? Desde luego pienso que sí, y creo que esto va dirigido a las y los colegas de los museos de San Luis Potosí para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y como un poco para ir concluyendo como esta conversación, me parecía como interesante el poder hacer este ejercicio de imaginación que provoca el ICOM para repensar realmente qué otros futuros son posibles de los museos, ¿no? Entonces, me gustaría conversar, más bien preguntarles, ¿no? ¿Cómo ustedes imaginan el quehacer de los futuros en un nuevo horizonte que la pandemia transformó en su totalidad? Fabiola, ¿te gustaría empezar? Sí, claro.
Mira, bueno, como lo imagino yo, es como un espacio libre a las ideas de cualquier persona y un poco como se mencionaba dentro de la charla, que sea un espacio en donde no propongas tú, que sean ellos los que propongan, pero tú brindas el espacio para que se pueda propiciar. Que el museo sea el espacio intermedio entre sociedad, colectivos, artistas, instituciones, que sea ese espacio que busque la sociedad para poderse sentir cómodo y haya una libertad de ideas, ¿no? Yo creo que ahorita el decirle a una persona, vas a ir al museo y tienes que ver las cosas como te lo estoy diciendo, pues yo creo que pasamos ya a otra forma de verlo, a una forma en donde te puedo explicar ciertas cosas, pero te dejo a ti para que lo puedas interpretar, ¿no? Y lo que te llevas tú no está bien ni está mal, simplemente es tu forma de verlo. Entonces, propiciar más espacios así, esa forma nueva de imaginar, que sea un espacio más abierto para este tipo de situaciones, espacios más abiertos para que vayan nuevos públicos, un espacio también donde pueda la propia sociedad aportar a los propios museos que sean tomados en cuenta, también es algo que comentamos durante la charla. Entonces, sí, yo veo un espacio más libre en todos aspectos, también hasta de el sentirte tú cómodo para poder ir, que te sientas más a gusto conforme las actividades que hay o lo que vas a ver, que te sientas más, te quieras acercar, ¿no? Así como te quieres ir un día a caminar a un parque, que otro día tú mismo propongas ir a un museo y a lo mejor hace unos años no lo hayas hecho, ¿no? Que empieza a ver esos hábitos por consumir un poquito más la cultura y quitando un poquito esos miedos, ¿no? Entonces, pues yo creo que también estaría padre con las propuestas que uno como gestor cultural, ir quitando esos miedos y que también el museo sea un espacio para poder cambiar un poco nuestra sociedad para mejor, ¿no? Así lo imagino yo también. A partir de esas ideas que confluyen en un museo, que podamos tener una mejor sociedad, que también eso es lo que busca un museo, ¿no? También, que sea ese espacio para poder dialogar. Pues así es más o menos como lo voy imaginando. Muchas gracias, Fabiola. Daniel, ¿cómo sería el museo del futuro para ti? Pues creo que se tiene que hacer una apuesta por... Es que, de nuevo, en la pregunta pasada que se hablaba de inclusión, ¿no? O sea, como que hay otra parte que es la accesibilidad, ¿no? O sea, como que... de nuevo cuenta la inclusión en los museos un poco como ya está dada, ¿no? O sea, como que sobre todo los museos como públicos, grandes, ¿no? Pero la accesibilidad, o sea, en otros sitios ese es el problema, ¿no? O sea, como pensaba lo que decía Estivaliz, ¿no? Y pues sí, en México hay cientos de comunidades que no tienen un museo, ¿no? O sea, ahorita nosotros estamos hablando de los museos y todos trabajamos en museos o hemos ido a lugares donde hay museos, ¿no? Es como algo como habitual, pero la verdad es que hay muchísimas comunidades donde no hay museos y ahí es donde hay un problema de accesibilidad. O sea, entonces, ¿qué, qué soluciones o qué iniciativas puede idear un museo para crear esa accesibilidad, ¿no? Y probablemente el museo tenga que llegar al lugar, o sea, el museo tenga que salir del museo, ¿no? O sea, y creo que eso es como muy importante a futuro. De nueva cuenta, hay como un caso, ¿no? Que es como muy de los 80s y también empezó, o sea, se dio en la ex Unión Soviética en un lugar que se llamaba Pesna, o que se llama Pesna, una comunidad pequeña, o sea, no es una gran ciudad, donde en una casa de la cultura hicieron una galería que se llamaba casi como una persona, ¿no? O sea, un individuo de la comunidad hizo una galería que se llamaba la Galería de una Pintura, recordando esto que decía Eco, ¿no? Y el señor mostraba, tenía como una pequeña colección o algo así, y cada mes mostraba una pintura, ¿no?
y él le hablaba a su comunidad y le decía, no, mira que esta pintura es esto, tal, 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 el segundo mes otra pintura, etcétera, etcétera, hasta que los distintos museos del estado se dieron cuenta de ese modelo que era como súper exitoso en esa comunidad, y justo museos como el Hermitage, tal, le empezaron a prestar a ese señor obras, ¿no? Ahí te va una obra cada mes, ahí te va cada una obra este mes, y de esa forma como que los museos salieron del museo a través de este individuo, que a través de una iniciativa personal, ¿no? Logró como, hizo un ejercicio de accesibilidad, ¿no? Ese es como un caso, nada más, pero creo que como que se tienen que ver estas como iniciativas de accesibilidad. Probablemente a los funcionarios ahora les toca salir del museo, ir a distintas comunidades y decir, mira, yo vengo de un museo y hacemos esto, te invitamos, o vamos a presentar algo de tu trabajo allá, o te vamos a traer algo acá, o sea, no sé, pero creo que ese momento de accesibilidad es muy importante como para el futuro. Muchas gracias, Daniel. Laura, ¿te gustaría? Bueno, sí, claro que es un reto enorme, pero a mí me gustaría platicarles rapidísimamente del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Como les dije, se debe a su comunidad universitaria. Nosotros somos una red universitaria en todo el estado de Jalisco y tenemos influencia en varias comunidades, incluyendo la comunidad birrárica del norte del estado. Y los chicos de las preparatorias dependientes de la universidad hacen una visita anual, por lo menos, al Museo de las Artes. Es la cosa más emocionante que puedas tener. Estos chicos que vienen en su traje de gala que ellos mismos bordaron, a ver a Orozco, a ver lo que tengamos en esa fecha para presentarles. Es de verdad de las cosas más hermosas que hemos tenido y vienen cada año. Estos chicos ya están acostumbrados a venir y la universidad les propone venir. También tenemos comunidad sorda. Hemos organizado una serie de visitas con traducción para lenguaje de señas mexicano y los jóvenes vienen a recibir esta introducción a Orozco y son visitas interminables porque esta particular comunidad le fascina preguntar. Entonces, una visita que en lo normal te lleva 40 minutos, recibir a la comunidad sorda te puede llevar 3 horas. También tenemos otras visitas para débiles visuales y la verdad se vuelve riquísimo el diversificar tus enfoques y no solo estar siempre pensando en que todos vamos a entrar viendo, caminando, oyendo de la misma forma al museo. Hay que imaginar todos estos públicos posibles y creo que a partir de eso crear fidelidad, que es lo que realmente necesitamos, que la gente quiera regresar. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sandra. Sí, Gerardo. Bueno, ¿cómo lo visualizo? Pues yo lo visualizo un museo que esté fluyendo hacia la democratización del conocimiento y también hacia primero a la democratización de la información, ¿no? Y en este punto intermedio que se pudiera dar a través de la interacción. Sí lo visualizo como un museo más hacia la línea también de la virtualidad. Para mí sí la web es muy importante, esta conexión con muchos más públicos a través de esta herramienta que tenemos tan global. Y por supuesto que en esta interacción promover el amor o la conexión con los museos a través de las experiencias. Me quedé mucho con esa idea de llevar a los chicos a los museos desde muy pequeñas edades. Sin embargo, yo ahí pondría como una variación, ¿no? O sea, no nada más visto desde la parte educativa, que es una función muy importante en los museos. Y la conexión casi siempre se da a través de los maestros, de las escuelas, de las instituciones. Y entonces se genera muchas veces en los públicos desde pequeños, por experiencia propia y por gente que alrededor ha platicado conmigo, como esta imposición. Entonces no se genera un vínculo afectivo hacia los museos y mucho menos a los discursos que estos pudieran ofrecer.
Entonces, yo pienso que si con esta colectividad trabajamos con los padres de familia, con las familias, y generamos estas experiencias dentro de los museos, que sean abiertas a todo el contexto familiar, a todo el contexto comunitario, no nada más como por parte de la vida institucional, ¿no? Entonces, cuando en un niño efectivamente se le genera y se le detona ese enlace con esta experiencia, el niño lo va a tener a lo largo de su vida como ese recuerdo muy placentero. Entonces, él va a solicitar en su vida cotidiana ir, porque tiene ese enlace, se va generando una memoria también, ¿no? En los públicos. Ahora, en la parte de la virtualidad, ¿qué necesitamos? Bueno, yo creo que lo primero es digitalizar los archivos, ¿no? Yo pienso que hay que actualizar los materiales que se tienen disponibles en cada uno de los museos y en ello, pues en esta como autocrítica, pensar en cómo readaptar y recomponer las rutinas. Entonces, a partir de ahí, empezar a generar este vínculo con los públicos y sí, yo creo que sí es posible esta proyección que podemos tener de los museos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todas y a todos. Sin duda, este es un tema no solo interesante, sino es un tema sumamente pertinente y necesario de discutir entre colegas, ¿no? De debatir y trazar nuevas rutas para el quehacer de los museos, ¿no? De fortalecer la práctica, ¿no? Tejer redes de colaboración, ¿no? Y trabajar de manera más conjunta con nuestras comunidades, ¿no? Nuestras comunidades de artistas, de colegas, de artesanos, de investigadores, ¿no? Pero también con otras comunidades con las que compartimos, con las que los museos también comparten un territorio, un espacio, una localidad, ¿no? Agradezco profundamente la invitación de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí para esta primera mesa. Con la que dan arranque a la celebración del Día Internacional de los Museos. Agradecemos a todo el público que nos estuvo acompañando durante esta sesión, ¿no? Muchas gracias por su participación, Laura, Fabiola, Sandra, Daniel, ¿no? Y pues bueno, sigan la programación, que habrá más charlas sobre el tema y pues bueno, muchas gracias y sigamos con el diálogo.